El viento arrastra el silencio de siglos sobre las sierras de San Miguel. En las proximidades del antiguo fuerte, donde la historia aún respira entre piedras y vegetación silvestre, surge un rincón detenido en el tiempo. Un museo que no es solo un museo, sino una ventana al pasado profundo del Uruguay. Un lugar donde la historia rural y la memoria de nuestros pueblos originarios se encuentran cara a cara. Desde la entrada, marcada por un muro de piedra y un camino que se extiende directamente hacia el corazón del predio, nos adentramos en un edificio construido en piedra que guarda carruajes antiguos, herramientas criollas y viejas prensas que alguna vez moldearon la vida rural. Más adelante, nos recibe una pulpería recreada con detalles que estremecen, con su mostrador con reja y el ambiente exacto de aquellos viejos comercios de campaña donde se vendía de todo, y se tejían historias al calor de un farol. Y como si cruzáramos una frontera invisible en el tiempo, llegamos al último pabellón. Allí, el legado indígena cobra forma en armas, utensilios, escenas cotidianas de caza y supervivencia. Una mirada profunda a cómo vivían quienes fueron los primeros en habitar estas tierras. Este es más que un recorrido, es un viaje hacia nuestras raíces. Acompáñame en este nuevo capítulo. Abre bien los ojos, porque lo que vas a ver no es solo historia, es parte de lo que somos. El Museo Criollo e Indígena. Hola, muy buenas Explorers. Hoy les traemos la visita a un museo, el Museo Criollo e Indígena del Parque de San Miguel. Vamos a ver qué esconde este museo, qué historia tiene. Vamos a ingresar aquí. Observen que tiene unos muros bajos de piedra a sus alrededores. Camino de piedra y tenemos la estructura principal. Entonces este sería el Museo Criollo Horacio Arredondo, que fue el encargado, le pusieron este nombre en honor a él, que fue el encargado de la reconstrucción tanto de la fortaleza de Santa Teresa. Si no vieron el video, se los recomiendo, aquí en el canal, muy bueno. Y también fue el encargado de la reconstrucción del fuerte de San Miguel. Este sería el Museo Criollo, donde vemos la maquinaria que usaban en la época. Vemos una prensa de madera enorme. Aquí vemos otra prensa de hierro. Esta sería hecha en hierro y madera también, pero principalmente en hierro, que sería para prensar los fardos de lana. Aquí vemos el mecanismo con cadenas y engranajes dentados para prensar estos fardos de lana de la época. Tenemos las carretillas que se usaban en aquel entonces, en los años 1800 aproximadamente, y vemos toda la maquinaria que se utilizaba en aquella época. Esto era un taladro de mano. Aquí estaba la parte de la manivela para generar la fuerza a girar su mecha, su broca. Y aquí tenemos los carruajes de la época también. Miren, observa nada más que belleza.
con sus luminarias antiguas. Hemos encontrado estos carruajes abandonados en otro de nuestros videos también, en la casona de la Coronilla. Está en nuestro canal disponible, si lo quieren mirar. Está muy interesante. Vemos las trampas para cazar animales, para cazar pumas. En esta zona, en aquel entonces, había muchos pumas. Hoy en día ya están reducida la población de pumas. Vemos otro carruaje de la época. Este tenía su techo rígido, a diferencia del anterior que vimos, que era un techo plegable, todo en ruedas de madera y hierro. Y aquí vemos otro carruaje utilizado entre el año 1900 y 1956. Este ya es un poco más moderno que los anteriores. Y tenía una capota, que también se podía desmontar. Aquí observamos una prensa con palanca para hacer fardos de cuero. Wow. Observen su enorme palanca y el sistema que tenía allí para ir prensando el cuero y lograr hacer el fardo. Observen el tamaño de su palanca para generar la fuerza y poder prensar. Aquí tenemos una máquina para cargar lana. Y observen esto. Una prensa para enfardar el forraje. Observen el enorme tamaño de esto. Como referencia, al lado puede ver lo que era el tamaño del carruaje y el tamaño de la enorme prensa para el forraje. Aquí tenemos otro carruaje. Y aquí tenemos una calesa, que era un carruaje utilizado para el paseo. Son las grandes varas que tenía hacia adelante. Y aquí tenemos un carro suizo. Este se utilizaba para fines civiles, pero también para fines militares. Seguramente transportaban material y provisiones. También podemos observar allí en la pared lanzas de la época. ¿Se ve la forma que tenían? Y aquí pueden ver un sulky, que era un carruaje utilizado para una única persona. Trotador. Este ya podía tomar mayor velocidad. Observen sus ruedas, que eran más finas y tomaba mayor velocidad al ser más liviano también su estructura. Y aquí tenemos una enorme carreta de madera con quincho. Observen el tamaño. Esto ya se utilizaba, sería la casa rodante de la época. Observen el tamaño de la carreta y al lado la diferencia con el carro y el sulky. Aquí este museo tiene todos los muros hechos en piedra, correspondiendo también con la época. Y aquí tenemos una máquina de labrar. ¿Saben cómo se alambraba en aquella época con esta máquina antigua? Y tenemos también un enorme mortero de 8 bocas.
eran las puertas que tenía esta estructura, la enorme puerta, con sus cerrajes. Bastante impresionante, ser el tamaño de lo que sería ahí el pasador que trancaba la puerta abajo y las enormes manijas para esta puerta, con el sistema de levante para el pasador. Estamos en un entorno muy tranquilo. Si pueden observar también lo que era una antigua carreta que se utilizaba en la época para transporte pesado. Seguramente llevarían maquinarias allí o cosas más grandes. Vamos a continuar por aquí. Por este museo criollo. Esta sería la parte trasera de lo que era la estructura del museo criollo, este enorme galpón, en donde están almacenadas las carretas y la parte de las prensas. Y aquí tenemos lo que es la representación de una pulpería. La pulpería era como los almacenes en supermercados de la época. Podían encontrar de todo allí. Recuerden que en una zona despoblada no había nada cerca y el transporte era precario. Esta sería la pulpería entonces. Aquí vendrían a comprar sus provisiones, a afilar sus cuchillos. Vamos a ver aquí una afiladora, una piedra de afilar. Aquí podemos ver barriles que se utilizaban en la época para almacenar la bebida. Y aquí vemos una pequeña reseña de lo que sería la pulpería. Una denominación española. Si pueden ver los hierros que se utilizaban en la época para marcar el ganado. También los clásicos porrones, como se les conoce, para almacenar bebidas frescas. Y aquí tenemos la representación de lo que sería los gauchos de la época y también el que atendía la pulpería, dividida por una reja, como pueden apreciar, para mayor seguridad, y un muro en piedra. Tenemos un mortero y una silla también, ¿sí? Rústica. Aquí tendríamos un aljibe que data del año 1877. Mira nada más que antigüedad. 1877. Que vemos los baldes que usaban en ese entonces, baldes de madera. Incluso la rondana también era hecha en madera. Solo tendría este anclaje en hierro, además todo el resto sería en madera. Aquí pueden ver que aún tiene agua, todo hecho en piedra. La verdad que es una belleza este aljibe. El aljibe almacenaba el agua de lluvia de los techos, quedaba acá en un tanque subterráneo. Después traían el agua con baldes. Aquí tenemos lo que era un arado, el cual se utilizaba en la época también, en la época criolla. Un arado de mano. Ahí iba el operario y aquí engancharía el animal y tiraría de él para poder sembrar la tierra, para poder arar, para posteriormente sembrar, perdón. Aquí tenemos un horno, un pequeño horno también, que se usaba mucho en esa época para hacer los panes. Y tenemos aquí la representación de lo que eran las casas, los ranchos, se les llama,
esa época, con paredes y techos de paja y piso de tierra o piso de ladrillos. Aquí vemos lo que sería una bomba manual para extraer agua. Los baúles enormes que se usaban en la época para almacenar las pertenencias. Y los cueros que se utilizaban para abrigarse y cubrirse, refugiarse del frío. Observamos los bancos ahí, improvisamos con árboles. Y tenemos también lo que eran las camas, o catres, como se les llama en realidad, sería un catre. Y la parrilla serían cueros. Observen aquí las sillas. Y aquí tenemos otro antiguo baúl. Para almacenar lo que era la ropa y las pertenencias. Observen lo que sería la ventana. Y lo que cerraría la misma sería con cuero. Y aquí pueden ver lo que era el techo, hecho totalmente en paja y con estructura de madera. Pueden observar la puerta también, que era construida en cuero, una estructura de madera forrada en cuero. Vamos a salir aquí para visitar lo que es ahora el Museo Indígena, que sería esta estructura aquí. Vemos la base hecha en piedra. Ya sería un poco más moderno este edificio. Esta sería la sala del gaucho. Y aquí estaría lo que sería la parte del Museo Indígena. Tendríamos la sala de Horacio Arredondo, que sería uno de los principales, como mencionamos, pioneros en esta reconstrucción, tanto en la reconstrucción del fuerte de San Miguel, que se dio en el año 1933, y como la construcción de estos museos, de este Parque Nacional San Miguel. Tenemos la foto de Redondo, también tenemos la foto con sus amigos. Cómo estaban las ruinas del fuerte San Miguel en aquella época. Y podemos observar otra carretilla. Seguramente esta carretilla fue utilizada para la reconstrucción del fuerte y lo que usaban para tallar las piedras, las puntas que usaban para tallar las piedras. Y podemos ver imágenes de cómo los indígenas convivían aquí también y cómo realizaban la caza de su alimento con grandes lanzas. También podemos ver la parte gaucha. Tenemos una ilustración de los indios charrúas sobre lo que eran sus casas y cómo vivían. Cómo utilizaban también la técnica de cerámica para hacer estas tinajas, estas ollas de cerámica. Y aquí tendremos una representación bien gráfica de cómo era la vida charrúa en aquellas épocas, cómo eran sus casas
cómo cocinaban en el piso. Y tenían sus utensilios hechos con piedras. Y aquí podemos ver lo que usaban, tanto como para el día a día como herramientas, o también para cazar. Con todas sus herramientas allí. También para luchar, como podemos ver aquí, estas piedras con puntas se usaban entre los enfrentamientos entre soldados y también estos indios. Los indios charrúas usaban esto para defenderse. Y aquí tenemos lo que eran las herramientas que usaban para alimentarse y para fabricar su alimento también. Y aquí ya tenemos una muestra de lo que era la parte más criolla. La parte de los nudos que usaban y las trenzas que hacían con los tientos de cuero. Tanto para amarrar animales o para algún otro tipo de uso. Vemos los cencerros que usaban los animales, los estribos para armar sus sillas de montar el caballo. Y acá podemos ver más tipos diferentes todavía de nudos y trenzados para los cueros. Aquí vemos una silla de montar utilizada en la época con sus estribos. Aquí pueden apreciar también revólver y pistolas utilizadas en la época. También podemos ver los cuchillos y las boleadoras usadas por los gauchos para la caza. Y aquí tenemos una pequeña muestra de lo que serían las banderas. Eso sí, utilizaban en la época. Y esto sería todo el museo. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Y si gustan apoyarnos por medio de estos códigos QR, también pueden hacerlo. Pueden hacerlo por Mercado Pago. También pueden apoyarnos por PayPal. O pueden hacer un donativo también por Pix. Y yo me despido desde aquí. Lo dejo con esta vista de este museo muy lindo, interesante. Nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.